tipos de infecciones en general, vamos a tomar en cuenta cuál es el principal agente causal. Si es un virus, una bacteria o no. Y de este tomar en cuenta las características morfológicas, sus factores de vivencia, que van a estar relacionados justamente a la patología y el mecanismo del cambio. ¿Ok? Ahora, y por el otro lado vamos a ver, ¿no?, el sistema inmunológico en el paciente. ¿Ok? ¿Cómo nos defendemos frente a diversos tipos de infecciones? ¿Qué características tiene el sistema inmunológico en el tejido que se está realizando el proceso infeccioso? O en todo caso, cuando hablemos de sistémicas también, ¿ok? O cuando hablemos cómo es el sistema inmunológico en una mujer gestante, en un recién nacido, porque hay que tomarlo en cuenta esto como parte del proceso infeccioso. Entonces, si sabemos qué es lo que tenemos, ¿ok?, vamos a después tomar en cuenta si hay alguna alteración en ese mecanismo de defensa, por ejemplo, un paciente que sea inmunocomprometido, un paciente trasplantado, ¿okay?, un paciente con alguna comorbilidad, por ejemplo, un paciente diabético, hay alteración en su sistema inmune, una mujer gestante, grupo de riesgo, ¿okay?, un recién nacido, ¿no?, un prematuro, ¿okay?, o en todo caso, si tiene problemas de desnutrición, se toma en cuenta también. ¿Okay? Entonces primero sabemos cuáles son las características del microorganismo y después más adelante nuestro sistema inmune, alguna alteración que se pueda presentar. ¿Okay? Diversos tipos de inmunodeficiencias, por ejemplo, una inmunodeficiencia primaria que implica alteración en producción de anticuerpos o alteración en la función de células T, ¿no? Entonces, o una secundaria. Entonces, eso se toma en cuenta para los procesos infecciosos y también cuando hablemos de cada uno de ellos vamos a ver cómo diversos tipos de alteraciones se reflejan en susceptibilidad de respuesta. ¿Okay? Entonces, si hablamos de infecciones respiratorias, aquí nos menciona virales, ¿okay?, justamente en nuestro temario, hablar un poquito de agentes causales como virus, aquí menciona hongos, pero vamos a hablar un poquito más, también tomando en cuenta bacterias. También hablar un poquito de la importancia de microbios, hablamos del tejido respiratorio, entonces hay que tomar en cuenta que hay una microbiota local y eso justamente se ha visto esta semana en laboratorio, lo han visto todos en laboratorio, ¿no? Como parte de la aportación a nivel de la nasofaringe, a nivel de la faringe y que después puede ser considerado agente causal. ¿Okay? Y también vamos a hablar un poquito sobre el eje intestino-pulmón. Recordar, la verdad, porque en seminarios ya han trabajado sobre eso. En nuestra primera clase también hablamos un poco sobre microbiota, ¿no? Recordar que hay una relación estrecha en términos de la respuesta, ¿no?, ya sea homeostática o inflamatoria, entre lo que es el tejido gastrointestinal, que el aparato gastrointestinal, y también hablando después el aparato respiratorio. Y también se menciona un poquito a nivel del sistema nervioso. Eso se ha visto todo en seminario. Entonces vamos a repasar un poquito eso para tomarlo en cuenta, ¿no?, de los perfiles de respuesta, cómo pueden llevar a una eficiente eliminación del patógeno, ¿okay?, o una complicación y por lo tanto una infección crónica más adelante. ¿Okay? Entonces, este es nuestro temario. Al final también vamos a hablar un poquito sobre el virus del SARS-CoV-2. La verdad, recordar, porque eso se ha visto en todos los seminarios prácticamente. En el seminario inicial de virus, características del virus del SARS-CoV-2. Después se ha visto vacunas, ¿no? Esta semana se va a hablar sobre variantes, también se ha hablado de inmunopatogenia. Entonces vamos a recordar todo eso y traerlo como agente causal aquí, ¿no?, para lo que son infecciones respiratorias. ¿Okay? Entonces, hablando un poquito de la microbiota, recordemos, ¿no?, que hay tejidos que por naturaleza tienen una microbiota, otros son estériles, ¿no?, y eso también hay que tomarlo en cuenta para el diagnóstico. Por ejemplo, en el caso de el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, o el sistema nervioso central, son varios tejidos que deberían ser el hueso, ¿no?, el tejido óseo, que deberían ser estériles en condiciones normales. Entonces, alguna presencia de microorganismos se toma como un proceso infeccioso. ¿Okay? Entonces, si hablamos, aquí está a nivel del intestino, ¿okay?, pero también esto se aplica para lo que es el aparato respiratorio. Entonces, si hablamos de la microbiota, sabemos que hay varios factores, ¿no?, que van a determinar la composición de esta microbiota.
¿no? Y eso ya lo han mencionado también en seminarios, compañeros. Desde el momento que nacemos, ¿no? El tipo de parto, el primer contacto que tiene el recién nacido con la microbiota de la mamá. Si es por parto natural, ¿no? Con la microbiota de la vagina de la mamá, o si es por cesárea, la microbiota de la piel de la mamá. Eso determina la composición, ¿ok? Más adelante, ¿no? También la lactancia materna, por la lactancia materna, ¿ok? En la leche, tipo de alimentación, si es leche materna, si es por fórmula. Aquí hay que tomar en cuenta, por ejemplo, ya han debido escuchar ustedes este componente que es un oligosacárido, que es conocido como el FMO, que es un oligosacárido de la leche de humanos. No, disculpen, es el HMO, el FMO es de citometría del flujo. Estaba leyendo, se me ha quedado. HMO, ¿no? Que es justamente oligosacárido de leche de humanos, ¿ok? Que se tiene, en realidad se ha visto que prevalece en lo que es los vertebrados en general, evolutivamente hablando, ¿ok? Todos aquellos mamíferos, para ser más claros, ¿ok? Tienen este componente que es el HMO en la leche. ¿Por qué es importante este HMO, este oligosacárido? Porque va a servir como nutriente a la flora. O sea, se ha visto a nivel de parte experimental que el componente enzimático para degradar este componente está a nivel de las bacterias. Nosotros, nuestras células, no tienen el componente enzimático para degradar. Son las bacterias de la flora, como las bifidobacterias, los lactobacilos, que tienen la capacidad de degradarlo. ¿Por qué? Porque les sirve de nutrientes a ellos. Es su comidita principal. ¿Okay? Tanto que en la leche materna, este HMO es el tercer componente más importante y más prevalente. ¿Okay? Entonces, esto determina, por ejemplo, incremento de la flora sana, la flora saludable, como los bifidobacterias, ¿no? Varias especies, los lactobacilos que están dentro de los firmicutes, ¿ok? Y eso se ve, vean, desde que nacemos, ¿ok? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque en las fórmulas, por ejemplo, hoy en día ya lo colocan también, el HMO, pero obviamente en composición, en porcentajes menores a que se tiene en la leche materna, hasta 10 veces menos, ¿okay? Entonces, determina el tipo de alimentación del recién nacido, su flora protectora, ¿okay? En la leche materna, por eso la importancia de la lactancia materna, ¿ok? Porque ahí están todos los nutrientes, en ese calostro, ahí. Bien, entonces, va a evoluir en el recién nacido de forma gradual, baja diversidad, muy inestable justamente porque todos los componentes que lo rodean, ¿no? La alimentación, el contacto, ¿ok? Va a determinar esa flora en formación, ¿ok? Ahora, cuando somos niños, adolescentes, también continúa siendo susceptible a cambios. Por ejemplo, cambios fisiológicos, hormonales, el consumo de antibióticos. Por eso no es muy bueno que un niñito crezca, ¿no? Con infecciones recurrentes y con tratamientos con muchos antibióticos, porque eso se refleja en su microbiota. Recuerden que la mayoría que estamos hablando son bacterias, ¿ok? Entonces altera esa microbiota protectora, ¿ok? Entonces tenemos aquí toda la alimentación, cambios fisiológicos, hormonales y metabólicos en un niño adolescente. Todo eso va a reflejar. Su alimentación obviamente determina si es una alimentación saludable, rica en fibras, ¿okay? Tenemos justamente una microbiota saludable, ¿okay? Y con esto se generan metabolitos y con esto tenemos tolerancia a alimentos. ¿Okay? Todo eso sus compañeros lo han mencionado en seminarios cuando explicaron. ¿Okay? Es más, los papers de eso, yo les dije, están todos colgados, o sea, para que todos vayan revisándolos con tiempo. ¿Okay? Entonces, esto es importante porque hoy en día se habla mucho de la importancia de la microbiota como parte protectora, pero también como posible agente causal de infección. Hay que tomarlo en cuenta. Es cuando hay disbiosis. Entonces, cuando somos adultos, el adulto joven, ¿no? Este adulto joven, la diversidad que tiene ya es estable. Fue formada durante su crecimiento, entonces aquí tiene una estabilidad en su microbiota. ¿Ok? Entonces aquí dominan ¿quiénes? Firmicutes, dentro de ellos los lactobacilos, ¿ok? Flora protectora, las actinobacterias y los bacteroidetes. ¿Ok? Ven la diversidad, ¿no?
En el adulto mayor, el otro extremo, ¿okay? Este adulto mayor tiene una flora diversa, claro que sí. El problema es que ya está en disminución la cantidad de esa población. ¿Okay? ¿Y qué repercute en esto? Repercute en que parte de la misma flora, ¿okay? Como es el caso del Clostridium, ¿okay? Que también forma parte de la flora, pero en este caso, este de aquí es más estable y sus compañeros de clase comienzan a disminuir, entonces este aquí quiere hacer su fiesta. Y parte de ello comienza a proliferar y el Clostridium dentro de ellos, lo mencioné desde el primer día de clase, el Clostridium difficile, lo mencioné como ejemplo, como agente causal de una disbiosis, una infección. El Clostridium difficile es un bacilo gram positivo que forma esporas. ¿Okay? Forma parte de la microbiota, principalmente le encanta estar a nivel del colon. ¿Okay? Y está relacionado a infecciones gastrointestinales generando diarreas. Una de ellas es una patología que es la colitis pseudomembranosa. Esta bacteria produce, gram positiva, produce exotoxinas. Estas exotoxinas generan alteración a nivel del intestino, especialmente en el colon, y provocan daño. Entonces, tenemos a un paciente adulto mayor con cuadros de diarrea intermitentes, ¿ok? Entonces, esta bacteria, el problema es que, por ejemplo, termina generando brotes en centros de adultos mayores, centros geriátricos, población susceptible de los adultos mayores, ¿ok? Precisamente por esta disminución. Si hablamos de una bacteria que forma esporas altamente resistente a lo que es los métodos para poder eliminar, ¿okay? Detergentes, antisépticos, ¿okay? Entonces, y al generar estos cuadros de diarrea recurrentes en pacientes mayores, bueno, puede comprometer y si no es tratada a tiempo, llevarlos a la muerte, ¿okay? En épocas de brotes, inclusive en estos centros hospitalarios, centros geriátricos, se toma en cuenta y una de las medidas para eliminar justamente es utilizando rayos ultravioleta, porque se sabe que hace esporas. ¿Okay? Entonces sobrevive, recuerden, las esporas en condiciones extremas, es un factor de virulencia importante en las bacterias que son esporuladas. Entonces puede sobrevivir en superficies, ¿no? Superficies hidroorgánicas, las mazanetas de las puertas, ¿no? Las superficies de las mesas. Si tenemos un problema de brote en un centro aquí tenemos a la persona que lamentablemente no tiene un buen aseo a nivel de las manos, entonces la espora puede estar, ¿no? En las mazanetas y ahí viene otro adulto mayor y va a ingerir su alimento y viene con todo la espora. La espora sobrevive a jugos gástricos, entonces atraviesa todo lo que es el estómago, la acidez, ¿no? Los jugos gástricos, y llega al intestino, y en el intestino aquí germina, porque recuerden que pasa, ¿no? Este estado de esporulación a germinación, y aquí tenemos una bacteria en estado vegetativo, que quiere decir que prolifera y que produce toxinas, ¿okay? Y aquí genera las bacterias, ¿okay? Entonces este es el Clostridium difficile, que inclusive, ¿no? También lo mencioné, una de las terapias alternativas, porque es resistente a antibióticos, esta bacteria, es el trasplante fecal, ¿no? Que también lo mencionaron, me parece, en los seminarios. ¿Ok? Entonces, veamos, todo lo que está alrededor determina la evolución, ¿ok? Y la composición de esta microbiota, el contacto con animales, ¿no? El contacto con la tierra, ¿ok? La alimentación. ¿Ok? Entonces, aquí, hablando un poquito de la microbiota y el aparato respiratorio, bueno, diversos factores, ¿no? Que van a estar relacionados si el paciente fuma, ¿ok? Si el paciente consume antibióticos, si ha sido inmunizado, ¿ok? Los hermanos, el contacto, las estaciones, ¿ok? Las regiones geográficas, determina la formación de esta microbiota, por un lado, y con esto la respuesta inmunológica, el control de un proceso infeccioso o la alteración, ¿no? Y un proceso inflamatorio. Entonces, aquí, antes de pasar a esta partecita, ok, aquí entonces, esto lo han visto en laboratorio esta semana, hablando un poquito de la microbiota a nivel del aparato respiratorio, ¿ok?
tomarlo en cuenta. Por eso también las vacunas, ¿ok? Para prevenir. Tenemos a nivel de las vías respiratorias, ¿ok? A nivel de la cavidad nasal, ¿no? Tenemos bacterias como el estafilococcus. Puede ser un estafilococcus epidermidis o puede ser un estafilococcus aureus como agente causal de infecciones también, ¿ok? También tenemos Propionobacterium, Corynebacterium, ¿ok? A nivel de las fosas nasales, la moraxella. Recuerden que también infecciones a nivel del aparato respiratorio alto es la moraxella catarrhalis, como agentes causales de faringoamigdalitis, por ejemplo. ¿Ok? Tenemos aquí Streptococcus y dentro de ellos, ¿no? Tenemos al Streptococcus pneumoniae y Piógenes. ¿Ok? Más adelante bajamos un poquito y nos vamos a la nasofaringe. ¿Ok? En la nasofaringe, de nuevo, ¿quiénes forman parte de la microbiota que puede estar aquí? Una moraxella, moraxella catarrhalis, por ejemplo, estafilococcus, de nuevo, Corynebacterium, ¿ok? Hemófilos. Todos hemos visto vacunas contra estos agentes causales porque pueden generar patologías, ¿no? Tenemos aquí Streptococcus. Es por eso que hay que tomar en cuenta las vacunas en los niños inicialmente, ¿no? Mencionaron en laboratorio, por ejemplo, Corynebacterium, una especie relacionado a cuadros de faringoamigdalitis. ¿Se acuerdan quién es? ¿Ah? Por ahí me parece escuchar. Piógenes, faringoamigdalitis prevalece, ¿ok? Pero hay un tipo de faringoamigdalitis que no es por Streptococcus piógenes. Pneumoniae no, tampoco no. Hay una faringoamigdalitis para la cual, de tipo pseudomembranosa, para lo cual hay vacuna, que es originado por Corynebacterium. ¿Qué especie? Difteriae, la famosa difteria. ¿Ok? Tenemos aquí, lo han visto el sábado, chicos. Estamos miércoles, ya se olvidaron. Corynebacterium diphtheriae, que genera justamente la faringoamigdalitis pseudomembranosa por presencia de la pseudomembrana, ¿okay? De color verdosa, grisácea, que es tejido necrótico, y por eso la vacuna, ¿no? ¿Qué tipo de vacuna? Toxoide. Toxoide. ¿Ok? Entonces, aquí también tenemos hemófilus, ¿no? El hemófilus, ¿qué hemófilus? Hemos mencionado también tipos de hemófilus. El hemófilus influenzae, ¿ok? ¿Cuál es el que prevalece más en las patologías, en algunas patologías? Que hay vacuna. Tarea para la casa. Streptococcus, aquí también está. Orofaringe. Tenemos Streptococcus de nuevo, ¿no? A nivel de la tráquea y pulmones, Prevotella, Streptococcus, ¿no? Entonces, tomar en cuenta estos microorganismos porque pueden ser, ¿no?, el posible origen de una infección, ¿ok? Principalmente cuando hay disbiosis, que son terminologías que ya más o menos estamos manejando, ¿ok? Para poder entender los procesos infecciosos. Entonces, aquí justamente, de nuevo, ¿no? ¿Cuál es, en todo caso, el origen de una infección? El origen de una infección a nivel del aparato respiratorio puede ser, y justamente lo menciona aquí, entonces, aquí tenemos, ¿no?, por una microaspiración, quiere decir la propia microbiota, por alguna alteración, sale de su zona de conforto, ¿ok? Y puede generar una infección más allá, ¿ok? Entonces, aquí también podemos tomarlo por microaspiración, macroaspiración. Esto puede ser justamente porque hay que tomar en cuenta, por ejemplo, si el paciente se le ha realizado una traqueotomía, ¿okay? Si el paciente ha sido intubado, ¿okay? Entonces la microbiota ya salió de la zona donde está y fue llevada a otras áreas y puede generar un proceso infeccioso. Además de que ha habido alteración de las líneas de defensa, ¿okay? Por la misma fricción del procedimiento, ¿ok?
¿Ok? Entonces, aquí tenemos por inhalación, obviamente, puede entrar de forma externa, ¿no? Entonces, hay varios factores que van a determinar que hay el crecimiento de este microorganismo. Aquí tenemos pH, temperatura, oxigenación, algunos que son no, aeróbicos, otros son anaeróbicos. De ahí tenemos la disponibilidad de nutrientes, el hecho de que haya una competencia directa con la microbiota, porque si tenemos un microorganismo externo que ha entrado y lamentablemente el paciente ha tenido un tratamiento por antibióticos, ha disminuido su flora, ¿ok? Entonces esto puede llevar a que recuerden que la flora, en general la microbiota, tiene una competencia con aquel agente externo. Compite por espacio, por el sitio en donde va a estar plantada, compite por receptores de sitios de unión y compite por nutrientes. Entonces, si tenemos una disminución de la microbiota, ya sea de forma natural, una alteración, o ya sea por tratamientos, ¿ok? El sitio está disponible para que ingrese, ¿no?, otro agente externo. No hay competencia de ningún tipo. ¿Ok? Entonces, eso también puede favorecer a un crecimiento, ¿no?, un proceso infeccioso, y también tomar en cuenta las alteraciones que tiene el sistema inmunológico. ¿Ok? Entonces, recordemos que como mecanismo de eliminación de los microorganismos que tenemos en el aparato respiratorio, la tos, ¿no?, la presencia de la producción de moco o células caliciformes, ¿ok?, y también el epitelio ciliado, ¿okay? Esos movimientos oscilantes de los cilios que inhiben, ¿no?, el contacto directo del microorganismo con el epitelio, ¿ok? Y los mecanismos de defensa, ¿ok? Entonces, tenemos en cuenta que la microbiota tiene un rol en el desarrollo y metabolismo, protección, pero también puede generar un proceso infeccioso. Y en algunos casos un proceso infeccioso de tipo crónico, obstructivo, como el EPOC. ¿Okay? Entonces, todos esos son temas que se están viendo para esto. ¿Okay? Aquí antes de ir aquí, a esta partecita, voy a pasarles un video para poder ver un poquito, ¿no?, cómo es el sistema. Esto de aquí, estos links están al final en su PPT, en la parte final de actividades sincrónicas. ¿Okay? Entonces, aquí que vemos, vamos a ver en términos del tejido del aparato respiratorio, cuál es su composición, para poder entender cómo nos defendemos. ¿Okay? Audio. The lungs are where the body draws in vital oxygen and exchanges it for carbon dioxide. But every breath we take is accompanied by potentially harmful microbes, as well as particulates which can damage delicate lung tissue. To counter these threats, the lungs are enriched in immune cells that repulse invaders and repair injury. But this potent arsenal comes at a heavy cost. Overreactions or inappropriate responses result in diseases such as asthma. The lungs are spongy organs composed of increasingly finer tubules. First comes the trachea and the bronchi. These are then divided into the bronchioles, which are wrapped in a muscular sheath.
At the ends of the bronchioles are microscopic air-filled sacs called alveoli. In the case of asthma, most of the harmful immunological events occur within the bronchi and bronchioles. The bronchial wall is made up of an epithelium covered in tiny hair-like structures called cilia, an interstitium, and muscle cells. Goblet cells scattered along the epithelium discharge a thin layer of mucus into the bronchiole lumen. The mucus is continually swept back up through the lungs by the action of the cilia. This system is known as the mucus escalator and is important for removing inhaled particles trapped within the mucus. Embedded throughout the bronchiole wall are immune cells such as dendritic cells which sample antigens from the lumen, mast cells which are packed with granules, tiny packages rich in histamine, and innate lymphoid cells, or ILCs. Individuals with asthma need to have been previously sensitized to a specific environmental antigen. The most common is found in the feces of house dust mites. But symptoms can also be worsened by respiratory virus infections, smoke, or pollutants. When inhaled antigens contact the epithelium, they trigger the release of two chemicals, IL-25 and TSLP, which stimulate nearby dendritic cells and innate lymphoid cells, those ILCs. The dendritic cells leave the epithelium for the lymph nodes, where they activate T cells and initiate an adaptive immune response. Antigen can also pass through the epithelium, especially in conjunction with damaging particles such as those found within tobacco smoke or diesel fumes. Some of this antigen can reach the mast cells housed in smooth muscle tissue. The mast cells of asthmatic individuals are unusual. They have more of an immune molecule called IgE stuck to their surface. The attached IgE then binds the relevant antigen, in this case from house dust mites, in a highly specific manner. When an antigen gets bound to two IgE molecules, it signals the mast cell to degranulate and spill out the contents of the granules. The granules' innards then exert their effects on surrounding cells and tissues. In asthma, the granule contents cause smooth muscle contraction and mucosal edema, leading to narrowing of the bronchioles. Many anti-allergy drugs target this key process of degranulation. Back to those T cells in the lymph nodes. Once activated, T cells enter the interstitium and team up with ILCs to escalate the asthmatic response. They secrete chemical signals that recruit other immune cells, most critical of these being eosinophils. These cells play central... Chicos, ¿aquí qué tipo de respuesta está describiendo? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo? Más fuerte, a ver. No, aquí qué tipo de patología se está presentando. Hasta ahora no ha mencionado ninguna bacteria ni nada de eso. Es una inflamación, ok. Pero aquí mencionó IgE, mencionó activación de mastocitos, ¿qué tipo? Y mencionó asma. ¿Ah? Es una hipersensibilidad de tipo 1. Claro. Aquí está una hipersensibilidad de tipo 1. Justamente por el contacto con inmunoglobulina E, ¿no? Una reacción cruzada, y aquí por el alérgeno y genera el ataque asmático. ¿Okay? Aquí está mencionando, ¿no?, diversos tipos de células, las caliciformes, el epitelio, ¿no?, con sus movimientos exiliados, producción de moco, ¿ok? Aquí también, bueno, aquí en rojito están los eosinófilos que están siendo reclutados. No recuerden que aquí estamos hablando de una TH2, está reclutando eosinófilos, ¿ok? Aquí mencionó también otras células que, si bien es cierto ya las habíamos mencionado, ¿ok?, no habíamos reforzado un poco sobre este tema, que son las ILCs, ¿no?, que los mencionó como cuáles, como las células linfoides innatas. Estas células linfoides innatas, ¿ok?, ¿qué es lo que hacen? Estas son células linfoides, o sea, son primos hermanos de los linfocitos, ¿ok?, pero actúan en la innata, no actúan en la adaptativa, ¿ok? Ellos actúan igual que la NK, que actúa en la innata, ¿ok? Entonces, y estas de aquí justamente va a trabajar en conjunto con las células T, dependiendo del perfil, para adecuarse a la respuesta. Siempre la vamos a encontrar a nivel de lo que son las mucosas, quiere decir a nivel del intestino, quiere decir a nivel del aparato respiratorio, ¿ok?, a nivel de lo que son las mucosas, las poblaciones.
roles in almost all allergic diseases. Eosinophils squeeze through the epithelium into the lumen and begin releasing their own inflammatory signals, including IL-5, IL-13, and platelet activating factor. Together, these act on goblet cells, causing them to ramp up production of mucus in a process known as goblet hyperplasia. By now, the victim is in the midst of an asthma attack. As the attack proceeds, more and more eosinophils are recruited into the lumen and the mucus layer progressively thickens. The collective effects of smooth muscle contraction and mucus overproduction restrict airflow and result in the classic symptoms of asthma, including difficulty breathing, coughing, and wheezing. Multiple attacks can, over time, lead to fibrosis and permanent injury of the lung. Y este sobre las células linfoides innatas. Our bodies are in constant contact with environmental factors. Epithelial barriers, like the skin or gut mucosa, represent the first line of defense. In the gut mucosa, specialized immune cells actively reinforce the barrier and induce tolerance against food or commensal bacteria. Among these immune cells, a recently discovered type of lymphocyte called innate lymphoid cells, or ILCs, orchestrate immune responses and maintain tissue homeostasis. Unlike the T and B lymphocytes, ILCs do not express adaptive antigen recognition receptors. As such, their activation and expansion is not driven by antigen, but rather by cytokine signals from the tissue. ILCs come in three types: ILC1, ILC2, and ILC3. ILC3s interact with dendritic cells to maintain the epithelial barrier. Dendritic cells, which are specialized in the presentation of antigen, acquire antigen from the gut microbiota and secrete interleukin-23. IL-23 stimulates the ILC3s to make IL-22, which then activates the epithelium to secrete antimicrobial peptides, or AMPs, that kill bacteria directly. IL-22 also enhances IL-23 production in dendritic cells. This dialogue between dendritic cells and ILC3s maintains the barrier against pathogenic or commensal bacteria. ILC3s also interact with macrophages to establish tolerance towards the commensal microbiota. Antigen from gut bacteria induces the inflammatory cytokine IL-1 beta in macrophages, which in turn triggers the secretion of GM-CSF in ILC3s. GM-CSF signals back to macrophages to induce retinoic acid, which promotes the differentiation of regulatory T cells. Regulatory T cells are essential in maintaining tolerance towards the commensal microbiota. ILC2s contribute to responses against helminths. These parasitic worms release enzymes that digest the mucous barrier and cause massive cell death. Epithelial cells sense the danger signals released by the dying cells and produce alarmins. In response to the alarmin IL-25, ILC2s make mediators that induce mucus production from goblet cells, send activated dendritic cells to the lymph node where they can prime T-cell effectors, recruit eosinophils and mast cells, and induce muscle contraction. These actions result in the expulsion of worms from the gut. In response to IL-33, ILC2s also make amphiregulin, which induces tissue repair following worm clearance. However, ILCs to contribute to tissue pathology.
ILC1s, which make the inflammatory mediator interferon gamma, and ILC3s, which can acquire the ability to make interferon gamma during chronic inflammation, are found in inflammatory bowel diseases such as colitis and Crohn's disease and contribute to gut pathology. As such, ILCs participate in various aspects of immunity, from maintenance of the epithelial barrier and tolerance against commensals, to immune responses against parasites and pathology associated with chronic inflammation. Bien. Entonces, cuando hablamos de las células linfoides innatas, ¿okay? ¿Cuántos perfiles hay? ¿Cuántos tipos hay de las ILCs? Tres tipos, ¿no es cierto? Generalmente asociados a las respuestas de tipo TH1, TH2, TH3. Porque tenemos una TH1 inflamatoria, ¿no?, que produce interferón gamma, tenemos una ILC de tipo 1 que produce también interferón gamma. ¿Okay? Si hablamos de homeostasis por una T reguladora, ¿okay?, una TH3, estamos hablando de presencia de una ILC3. ¿Okay? ¿Y por qué es importante esto? Porque está relacionado a la tolerancia, pero es una tolerancia a alimentos, ¿okay?, homeostasis. Si hablamos de eliminación de helmintos, ¿okay?, o procesos alérgicos, entonces aquí estamos hablando de una TH2 asociado a una ILC2, que en conjunto están relacionados a el aumento de la producción de moco, por ejemplo, a la contracción del tejido muscular. Si hablamos, ¿no?, a nivel del aparato respiratorio, broncoconstricción, si hablamos a nivel del intestino, el peristaltismo. Esto es importante porque ayuda, por ejemplo, en la eliminación de helmintos, que justamente lo mencionaron en el video. ¿Okay? Entonces, los perfiles de respuestas, ¿no?, están relacionados a las diversas patologías, y aquí también vemos otros tipos celulares como las ILCs, que forman parte de la respuesta inmunolata, ¿okay?, pero que tienen un progenitor de tipo linfoide. ¿Okay? Bien, entonces, ¿por qué le mencionamos esta población de células? Porque cuando hablemos ahora de infecciones respiratorias, hay que tomarlas en cuenta, cuando hablemos de infecciones gastrointestinales también, ¿okay? Lo que no se encuentra en otros tipos de tejidos, por ejemplo la piel no está, ¿okay? Entonces, aquí, justamente, esto ya lo vieron en los seminarios, ¿no? Vemos la relación que hay en términos de respuesta inmune que se genera a nivel del eje intestino-pulmón. ¿Okay? Entonces tenemos aquí arriba, es todo respuesta inmune saludable, y aquí inflamación. Por aquí tenemos intestino, ¿okay?, y por aquí tenemos pulmón. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Ya ustedes lo han visto en seminarios cuando lo han expuesto a sus compañeros. Que básicamente la alimentación, la relación homeostático-inflamatoria está relacionada a diversos tipos de componentes. Dentro de ellos, componentes que vienen a partir de una respuesta local, ¿no?, y otros distantes, de medio ambiente o respuesta inmunológica. Entonces, y esto inicia, ¿no?, comienza con la alimentación. Se tiene una alimentación balanceada, se tiene una alimentación rica en fibra, se generan, ¿no?, estos componentes, los de cadena, que estimulan aquí el reconocimiento, la activación, metabolizados por diversos tipos de microorganismos de la microbiota, ¿ok? Y los metabolitos que se generan, estos de aquí, inicialmente cuando tenemos una alimentación rica en fibra, ¿ok?, tenemos tolerancia en términos de respuesta a nivel de intestino, ¿ok? Entonces, estas señales quimiotácticas, citocinas, metabolitos, van a viajar por el torrente sanguíneo y llegan hasta la médula ósea. ¿Okay? Al llegar a la médula ósea, ¿okay?, esta entiende que tiene que continuar produciendo células que mantengan este tipo de respuesta en base a las señales que le han llegado. Entonces, ¿qué pasa? Hematopoiesis. Y al generar células, en este caso, son células de perfil homeostático, ¿no? Tolerancia. Y estas, a su vez, migran a tejidos como el pulmón. Y aquí tengo también de nuevo una regulación, una inmunomodulación. ¿Okay? Entonces tengo aquí, por ejemplo, macrófagos de perfil M2, importantes para el mantenimiento
de la barrera epitelial, ¿ok? Tengo dendríticas tolerogénicas que van a generarme más T reguladoras en la presentación de antígenos, ¿ok? Tengo macrófagos alveolares, ¿no? Que están in situ en el tejido, tengo ILCs de tipo 3, ¿ok? Y en consecuencia tengo aquí también un perfil de homeostasis, ¿ok? Tolerancia. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque en estas condiciones, ¿ok? Si entra un patógeno externo, mi sistema inmune, al estar en homeostasis, puede reconocerlo de una forma eficiente y lo va a eliminar también. La respuesta va a ser específica, primero la innata, después la específica, la adaptativa, y consigue eliminarlo de una forma clara y efectiva. ¿Ok? Mínimo daño. Ahora, por el otro lado, si tengo, ¿no? Por eso es importante la alimentación balanceada, una alimentación rica en grasas, ¿no? Por ejemplo, todo el tiempo la alimentación es en base a frituras, hamburguesas, bebidas gaseosas, chocolates con altos contenidos de azúcar. ¿Qué genera esto? Inflamación. ¿Okay? Entonces, este proceso inflamatorio que se observa aquí, vean, hay reclutamiento de diversos tipos y por eso es que algunos se reflejan como acidez estomacal, ¿no? Justamente por el infiltrado y la alteración de la respuesta que hay en el tejido, ¿ok? Entonces, aquí en este caso hay daño del tejido, proceso inflamatorio, un infiltrado de células, neutrófilos, macrófagos, ¿no? Células como los mastocitos liberando histamina, tengo reclutamiento, ¿no? Inflamación. Entonces, estos metabolitos, de nuevo, viajan, ¿no? Y llegan a la médula ósea, las señales. Obviamente aquí son generadas citocinas inflamatorias, una TNF-alfa, interleucina 1, interleucina 6. ¿Qué entiende esto la médula ósea? Por estas señales diversas de los metabolitos. Entiende que hay un problema y que tiene que solucionar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Producción de células hematopoyéticas, en este caso células linfoides, ¿no? Células mieloides, disculpen. En este caso, ¿qué? Va a producir, de nuevo, macrófagos, eosinófilos, ¿no? Entonces, estos de aquí viajan a lo que es los pulmones, el tejido respiratorio, y lo que va a entender es que también va a haber un problema acá, porque las células que van a ser producidas son de perfil inflamatorio. ¿Ok? Entonces tengo monocitos inflamatorios que al llegar al tejido captan señales y se transforman en macrófagos de tipo M1, inflamatorios, que producen óxido nítrico, ¿ok? Que es tóxico y destruye tejidos. ¿Ok? Son generados eosinófilos que reclutan y llegan aquí, y los eosinófilos tienen varios contenidos en sus gránulos preformados, ¿ok? Y dentro de ellos componentes, ¿no? Que en las proteínas catiónicas, por ejemplo, que destruyen epitelio, ¿ok? Sin necesidad, no hay nada, no hay ningún patógeno, pero hay destrucción de epitelio, ¿ok? Porque es volcado dentro del tejido. ¿Ok? Tengo linfocitos, aquí se generan ¿qué linfocitos? Linfocitos de tipo TH1, por ejemplo. Tengo ILCs por aquí. Si aquí era una ILC3 de tolerancia, aquí es una ILC1, productora de interferón gamma. ¿Ok? Y por lo tanto, activo más macrófagos con perfil M1, ¿no es cierto? Productores de más óxido nítrico. ¿Ok? Y aquí tengo mayor destrucción en mí, mayor daño. Entonces, esa es la respuesta que se observa. Aquí hay una alteración a nivel de la modulación del sistema inmunológico. ¿Okay? Si en estas condiciones, y eso lo vemos en la siguiente diapositiva, ¿okay? En otra publicación que nos menciona un poco más de ese contexto, ¿okay? Aquí yo tengo inmunomodulación, la respuesta saludable, ¿no? Intestino, pulmón. Ya les mencioné, en estas condiciones se consigue una efectiva eliminación del agente infeccioso, ¿ok? Por las conexiones que hay de señales. Si por el otro lado yo tengo la entrada de un patógeno externo en el medio del caos de mi respuesta inflamatoria, ¿ok? No va a haber una eliminación efectiva de ese microorganismo y puede generarse una enfermedad crónica a nivel pulmonar. ¿Okay? Porque no se consigue contener. Entonces, ¿en qué condiciones tengo una alteración, ¿no? Una disfunción a nivel de la inmunomodulación? La tengo, por ejemplo, está generada por una disbiosis,
¿Qué es lo que genera la disbiosis? Un proceso infeccioso previo, uso de antibióticos que desregula la población de la microbiota, ¿ok? Un paciente, en el caso, por ejemplo, un paciente que fuma, ¿ok? Entonces, un paciente que consume cocaína. Entonces, son características que alteran a la microbiota, ¿ok? Y esto genera señales de alteración que se reflejan a nivel del tumor, ¿ok? Entonces, aquí hay diversas publicaciones que, y eso lo vimos en seminarios, que están relacionados con una alteración a nivel de la microbiota y con esto patologías que se presentan diversas, ¿no? Todo es un campo de estudio que está siendo ahorita visto. Entonces, aquí justamente otra, ¿no?, que nos habla de los diversos tipos de microbiotas, de bacterias, hongos, ¿no? También inclusive habla un poquito sobre las poblaciones de virus que pueden estar relacionadas a estas patologías. Y aquí vemos un poquito de las características de las células que están a nivel del aparato respiratorio, ¿no? Células productoras de moco, células ciliadas, el epitelio alveolar, ¿okay?, tejido muscular, células dendríticas, células linfoides innatas. Bien. Entonces, si hablamos un poquito del proceso infeccioso en sí, ¿ok? Aquí algunos datos en general. Si hablamos de infecciones respiratorias altas, y esto lo han visto la semana pasada en laboratorio, es el motivo en adultos de consultas 3 a 4 veces aquí al año, ¿no? Principalmente estamos hablando de infecciones estacionales, ¿ok? En niños aumenta la incidencia de casos, ¿no? Principalmente en etapa escolar, ¿ok? Entonces, aquí también es uno de los principales motivos de ausencias en el trabajo y ausencias en los colegios, ¿ok? Y con esto genera pérdidas también a nivel del sistema de salud, ¿ok? Ahora, ¿qué más podemos ver aquí? Cuando hablamos de cuadros de neumonías, ¿no? Principalmente aquí, por eso las vacunas, ¿no? En niños, ¿no?, y niñas menores de 5 años en el país. Cuando hablamos de neumonías, estamos hablando, dependiendo del grupo etario, ¿no?, neumonías de tipo bacteriana, ¿no?, y también neumonías de tipo viral. Por ejemplo, uno de los temas, uno de los agentes etiológicos, justamente es uno de los temas del seminario de esta semana, es el virus respiratorio sincitial, grupo etario que prevalecen los niños, cuadros de neumonía viral, ¿ok? Entonces, eso también se considera, ¿ok? Ahora, ¿qué más tenemos? Por infección a nivel de los pulmones. Por eso está más relacionado con la próxima clase que se viene, pero para tomarlo en cuenta. Somos un país endémico en tuberculosis, ¿ok? Aquí vemos, concentra 25% de los casos de tuberculosis pulmonar en América. Lo que no es motivo de orgullo es que comparte el primer lugar en tuberculosis multidrogoresistente con otros países, ¿ok? Y cuando hablamos en términos de tuberculosis, hablamos que hay resistencias, multidrogoresistencias y extremada resistencia, ¿ok? Y esto se debe justamente a la interrupción en los tratamientos, porque ¿qué es lo que lleva a un paciente con tuberculosis activa a consulta? La sintomatología, el malestar, ¿no es cierto? Pérdida de peso, cuadro febril, ¿ok? Entonces, todo esto lleva a consulta. Se inicia tratamiento, porque en nuestro país el tratamiento para tuberculosis tiene que pasar por lo que es la consulta del Estado para que le den la medicación, ¿ok? Inicias tratamiento, ¿ok? Entonces, a los pocos meses, el paciente con el tratamiento mejora. Entonces, disminuye la sintomatología y los tratamientos pueden variar, ¿no? 6 meses, 8 meses, dependiendo, ¿ok? Entonces, pero vamos a suponer que a los 2 o 3 meses se siente mejor, interrumpe el tratamiento. La bacteria no ha sido completamente eliminada. Entonces persiste aquí, pero el paciente interrumpió el tratamiento. Entonces pasan unos meses y vuelve la sintomatología. El paciente regresa, el tratamiento inicial ya no funciona, porque ya ha habido resistencia, ¿no?, frente a esos medicamentos. Y aquí se prolonga el tratamiento y hay cambio de medicación, ¿ok? Y aquí se genera la resistencia. Entonces, en términos generales. Ahora, aquí podemos ver un poquito, esto lo han visto esta semana en laboratorio, ¿no? Cuando hablamos de infecciones respiratorias, podemos clasificarlas en altas y bajas, o superiores
superiores e inferiores, ¿no? Cuando hablamos de infecciones respiratorias altas, en la mayoría de los casos, ¿no? Estamos hablando de tipo viral. Cuando hablamos de tipo bacteriano hay una condición que puede predisponer esta infección bacteriana, ¿ok? Que vamos a discutirlo también más adelante, que ya lo han visto en laboratorio. Entonces, si hablamos aquí de infecciones virales, no podemos dejar de mencionar a nivel de las vías nasales, ¿no? Los cuadros de resfríos comunes. ¿Quién no ha tenido un resfrío? Todos, ¿ok? Aquí, ¿qué es lo más importante? De tipo autolimitada, viral, más de 200 tipos de virus, ¿ok? ¿Cómo es el diagnóstico? ¿Se requieren pruebas moleculares, PCR para diagnóstico de resfríos? No. El diagnóstico es clínico. Aquí ustedes mismos son, pues su consulta, ¿no? Ah, tienes un resfrío. ¿Cómo tratan a su pacientito? ¿Qué es lo que le van a dar? ¿Le van a dar antiviral? Le van a dar su paracetamol, ¿no? Y que el paciente se vaya en paz, ¿ok? O que reniegue con ustedes porque llega que se está muriendo, ¿ok? Le duele todo, no puede ni caminar y quiere descanso médico, ¿ok? Por un resfrío. Entonces, y aquí ustedes le dicen, bueno, su paracetamol, ¿no? Pero quiere más, ¿no? Ok, entonces, más de 200 subtipos de virus, ¿ok? Diagnóstico clínico. Aquí tenemos rinovirus, adenovirus, ¿ok? Virus de parainfluenza, virus de influenza, ¿ok? No se hace PCR para diagnosticar. Vamos bajando. Faringe. ¿Cuál es el principal problema en los cuadros de faringoamigdalitis? ¿Cuál es la pregunta del año? La pregunta del $1.000.000 según un cuadro de faringoamigdalitis. Si es bacteria muy viral. Exacto. ¿Es bacteria o es virus? Esa es la pregunta. ¿Ok? Ahora, si hablamos de cuadros de faringoamigdalitis, 80% de los casos es viral, autolimitada. ¿Ok? Benigna. Se consigue resolver. ¿Ok? Pero en estos tipos de infecciones es que hay error en el diagnóstico. ¿Ok? Y de este 80% de tipo viral, más del 73% es diagnosticado como bacteriana y se prescribe antibióticos. Y de aquí que tenemos el problema con la resistencia a antibióticos. ¿Okay? Por eso es que hay criterios para diagnóstico. ¿Okay? Si es bacteriana o si es viral. ¿Okay? Y eso lo han visto en laboratorio. ¿Okay? Entonces, ¿no? Ciertas características. Vamos bajando. Epiglotis, inflamación a nivel, ¿no? del epiglotis, los cuadros de epiglotitis, ¿no? Principalmente aquí vemos en los niños. ¿Cuál es el principal agente causal? Porque hay una vacuna para el epiglotis, que previene epiglotitis. Por ahí dijiste influenza, pero ¿es influenza? Hemófilos influenza, muy bien. ¿Es bacteria o virus? ¿Ah? Es bacteria, ¿ok? No se me vayan a confundir, no porque dice influenza me ponen ahí viral, ¿ya? ¿Ok? Hemófilos influenza, serotipo B, ¿no? Aquí es el 90% de los 80% de los casos, hemófilos influenza serotipo B. ¿Cómo se previene la vacuna? ¿Ok? Así previene este tipo de patologías, la epiglotitis. Seguimos bajando. Laringe, tráquea. Aquí hay una patología común en lactantes pequeñitos, ¿no? Es la laringotraqueitis, o también conocida como ¿cuál? ¿No tiene otro nombre? Laringotraqueitis o no sabe, no opina. Examen tienen sábado, por si acaso. Croup. Es el famoso Croup. ¿Quién es el agente causal más prevalente del Croup? ¿Ah? El virus de parainfluenza. 90% de los casos, parainfluenza de tipo A. ¿Okay? Pero es viral. ¿Okay? Laringotraqueitis es viral, a diferencia de epiglotitis que es bacteriana. Seguimos bajando. Bronquios, ¿no? Bronquiolo, ¿ok? Aquí está relacionado, por ejemplo, si es de tipo viral, virus respiratorio sincitial, bronquiolitis, ¿no? Más abajo nos vamos pulmón, cuadros de neumonía, ¿ok? Eso lo vamos a ver regresando del examen. Bien, entonces, resfrios comunes, esto ya lo vimos, ¿no?
Si hablamos de cuadros a nivel de las fosas nasales, ¿no? Aquí. Los cuadros de rinosinusitis agudas. Ya mencionamos que, ¿no? La mayoría, 80% de los casos, hasta más, 90% es de tipo viral, autolimitado, benigno. ¿Quiénes son los que generan esta infección de tipo viral? Mis amigos de ti. Los mismos que me generan los cuadros de resfríos, me generan un cuadro de rinosinusitis aguda de tipo viral. ¿Ok? Hasta aquí no pasó nada, se resuelve. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? El problema es que hay un pequeño porcentaje, casi nada, más o menos de un 0.5 a un 2%, que puede ser de tipo bacteriano. ¿Ok? Miren qué porcentaje tan pequeño. ¿Ok? Entonces, y cuando es bacteriano, el agente prevalente es nuestro amigo aquí, Streptococcus pneumoniae. ¿Por qué? Porque a nivel de la nasofaringe forma parte de la microbiota de la nasofaringe. Está en el 30% de los casos, el Streptococcus pneumoniae. ¿Ok? Entonces, aquí cuando tenemos de tipo bacteriana, tenemos esta acumulación de líquido y la inflamación a nivel de los senos, ¿no? Para las alas, ¿ok? Y que inclusive al palpar, ¿no? Duele la inflamación, hay dolor aquí por la acumulación. En los TAC se ven básicamente, ¿no? Como de negro se ve a blanquecino, ¿no? Hay una diferencia en las tomografías, ¿ok? Se ve la presencia de acumulación de líquidos. Ahora, aquí recordemos, si hablamos de que es un pequeño porcentaje de la población que tiene este tipo de infección por tipo bacteriana, ¿ok? Aquí, hablando de estas condiciones, hay factores que van a predisponer en ese porcentaje pequeño de la población. Por ejemplo, si hablamos, ¿no? Aquí, en este nivel, un paciente que consume cocaína, ¿okay? Aspiración daña toda la primera línea de defensa, todo tejido epitelio. Entonces, una infección que normalmente sería viral puede predisponer a una infección bacteriana. ¿Okay? ¿Qué más? ¿Cuál es la principal protección a nivel de las mucosas en términos de anticuerpos? La inmunoglobulina A. Muy bien. Entonces, si tenemos pacientes con deficiencia en inmunoglobulina A, tenemos predisposición para una infección por bacterias en general. Todo lo que son secreciones, mucosas, todo. Lágrimas, ¿no? Sudor. ¿Okay? Entonces, esa es una de las características. Por ejemplo, también otro factor de riesgo, un pacientito que tiene algún tipo de acceso a nivel de las fosas nasales, obstrucción, no quistes, también hay alteración a nivel de todo lo que son las protecciones. ¿Okay? Entonces, estas características se pueden tomar en cuenta para que se genere un cuadro de este tipo. ¿Okay? Entonces, si bien es cierto, prevalece un Streptococcus pneumoniae, la mayoría de los casos, eso no quiere decir que es el único. También otro agente causal puede ser Staphylococcus aureus, puede ser la Moraxella catarrhalis, puede ser el Haemophilus influenza, puede ser el Staphylococcus pyogenes. ¿Ok? Todos ellos. Pero en la mayoría de los casos se determina que es neumonía, ¿ok? Porque se toma en cuenta la aportación. ¿Ok? Ahora, otra patología que está a nivel, ¿no? de cuadro respiratorio alto y respiratorias altas es los cuadros de otitis media. ¿Okay? Entonces, esta patología es más común en niños, ¿no? Los cuadros de otitis media aguda. ¿Okay? El niño tiene las características de la sintomatología alotálgica, ¿no? Dolor en el oído, ahí se tira la oreja, grita, en algunos casos tiene fiebre, en otros casos tiene pérdida de sueño. ¿Okay? Entonces, son las características de un cuadro de otitis media. Y está relacionado justamente a que su trompa de Eustaquio del niño es más corta. ¿Okay? Entonces, y aparte tomamos en cuenta que hay Streptococcus pneumoniae como parte de la aportación. Entonces, puede ser el agente causal de una infección. Normalmente vean aquí el tímpano, una membrana nacarada transparente,
cuando hay acumulación de líquido a nivel del oído medio, se genera una presión negativa, ¿ok? Y esto se resulta aquí en un tímpano abombado. En laboratorio inclusive había una figura, ¿no?, del oído con la membrana mirando, ¿no?, de frente, y se veía la acumulación de líquido a nivel de la membrana, ¿ok? Entonces, el tratamiento aquí, importante, el especialista, el otorrino, si el tratamiento no funciona, un procedimiento importante es la timpanocentesis, porque hay que drenar ese líquido que está haciendo una presión en el tímpano, ¿ok? Ahora, se hace justamente por la timpanocentesis, se hace una perforación para que drene ese líquido, ¿ok? Si eso no se realiza, ¿ok?, y el líquido continúa realizando esta presión negativa interna, la membrana timpánica se revienta, ¿ok? Y al haber esta ruptura de la membrana, ¿ok?, puede haber complicaciones más adelante en el paciente. Estamos hablando de un niño, ¿ok? Las complicaciones más comunes son los cuadros de otitis media crónica, ¿ok? Y este niño, porque no tiene la línea de defensa, la membrana protectora, va a ser susceptible a infecciones, ¿ok?, por la entrada mismo de microorganismos por el oído medio, oído externo, ¿ok?, oído medio, ¿ok?, y entran los microorganismos porque no hay protección. Al haber ausencia de protección puede generar cuadros, complicaciones más graves por un paciente con otitis crónica, es un cuadro de meningitis, ¿ok?, inflama, infecta la meninge, o también el hueso, ¿ok?, los mastoiditis. Entonces son complicaciones que se evitan, ¿no?, cuando se tienen cuadros de otitis medias en niños, ¿ok? Bien, aquí está faringitis, faringoamigdalitis, viral o bacteriana, ¿es cierto? Aquí tomamos en cuenta, por ejemplo, si hay secreción, ¿no?, si hay petequias, ¿ok?, generalmente pus, ¿no?, está más para bacteriano, ¿ok? Y recuerden los criterios mayores y los criterios menores. 2 criterios mayores y un criterio menor, ¿no? Bien, entonces el agente causal que prevalece aquí es Streptococcus pyogenes, porque a nivel de la faringe forma parte de la microbiota, hasta en el 25% de los casos. Pero no es el único agente causal, ¿ok? Aquí de 9, puede ser una Moraxella catarrhalis, puede ser un Haemophilus influenza en menor cantidad, puede ser un Streptococcus pneumoniae, un Staphylococcus aureus, ¿ok? Recuerden que vimos inclusive en la primera diapositiva, ¿no?, aquí hay una microbiota persistente en diversos tipos de lugares, y estos pueden ser los agentes causales, ¿ok? Bien. Aquí tenemos un poquito más. El principal, los Streptococcus pyogenes, Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Ok, vemos aquí, etiología viral, 80% de los casos. El problema es el diagnóstico equivocado, ¿no es cierto? Si es viral, puede ser autolimitado, benigna, en un porcentaje, por ejemplo, aquí nos mencionas de 45% de los casos, ¿ok? Y aquí tenemos, por ejemplo, si son virus, rinovirus, coronavirus, los mismos agentes de resfríos, ¿ok?, adenovirus, parainfluenza, ¿ok? Aquí en niños, por ejemplo, síndrome de mano, pie y boca, ¿no?, con lesiones a nivel de las palmas de las manos, el Coxsackie, que es común en niños, ¿ok?, que también es autolimitado porque tiene un tiempo de una semana, 10 días máximo, que con las lesiones en el niñito, solamente se ve justamente en niños, ¿ok? Virus de Epstein-Barr, tenemos aquí VIH, que es otro tipo de agente causal, y virus de influenza A y B, ¿ok? Si hablamos de bacteria, prevalece Streptococcus beta hemolítico del grupo A, Piógenes, también puede ser del grupo C, G. Aquí tenemos, por ejemplo, otros anaerobios mixtos, el gonococo, Neisseria gonorrhoeae, ¿no? Y aquí estamos hablando de una infección de transmisión sexual, ¿ok? Puede generar un cuadro de faringoamigdalitis en este caso, ¿ok? Corynebacterium diphtheriae, la difteria, ¿no? Tenemos aquí más adelante treponema pálido, un paciente con sífilis secundaria, no en una de las fases. También tiene lesiones a nivel de las amígdalas, ¿ok? O también puede ser Mycoplasma pneumoniae o Chlamydophila pneumoniae.
agentes que normalmente generan cuadros de neumonía atípica, ¿no? También más adelante. ¿Ok? Bien. Entonces aquí esto lo han visto en laboratorio, tomando en cuenta los mecanismos de defensa, las barreras que hemos visto, ¿ok? Algunos defectos que se asocian justamente puede ser por paciente que ha tenido traqueotomía o ha sido intubado, ¿ok? Tiene el paciente que fuma, eso también se toma en cuenta, un paciente que fuma genera una inflamación constante a nivel de las células, a nivel de los alveolos, y esto genera patologías, ¿ok? De bronquios, también bronquitis, cuadros de bronquitis. Tenemos aquí hiperrespuesta en pacientes asmáticos, una hipersecreción de moco, pacientes que utilizan corticoides, ¿okay? Ya sea por cuadros de asma o pacientes trasplantados, hay deficiencia en respuesta inmunológica. Y esto nos lleva a deficiencia de inmunoglobulina A, por ejemplo, inmunodeficiencias primarias, ¿okay? O en producción. Y aquí, este es el detalle, interesante. El detalle aquí está, dice, deficiencia funcional, ¿no? Por el quiebre de la inmunoglobulina A. Esto quiere decir que la persona produce la inmunoglobulina A. El problema es que el microorganismo produce enzimas, que son las proteasas, que degradan esa inmunoglobulina A que produce. Por lo tanto, no permite ser neutralizada. ¿Quién hace eso, por ejemplo? Estreptococo pneumoniae. El estreptococo pneumoniae tiene proteasas para inmunoglobulina A. ¿Quién más? Hemophilus influenza, la Neisseria meningitidis también. Entonces son bacterias que tienen esta producción como factor de virulencia, estas proteasas, que destruyen la inmunoglobulina A que es producida. Por lo tanto, les permite a ellas, ¿no?, sobrevivir en esta condición. ¿Okay? Ahora, aquí también podemos, infecciones potenciales o secuelas. Tenemos, por ejemplo, una colonización por una bacteria, puede predisponer, ¿no?, a otras coinfecciones. ¿Okay? O también en pacientes que son inmunosuprimidos, infecciones por hongos oportunistas. ¿Okay? Ahora, también, por ejemplo, podemos tener aquí falla en la eliminación de ciertos tipos de secreciones. Por ejemplo, pacientes que son alérgicos, y este es justamente el APA y el ABPM, que son las alergias, estos son las alergias broncopulmonar originado por aspergillos y en todo caso por hongos también, de este tipo de hongos. ¿Okay? Entonces, esas son algunas probabilidades que se dan. Ahora, tenemos aquí cómo es el sistema inmune a nivel general, ¿no? A nivel de piel, mucosas intactas, primera línea de defensa, inmunoglobulina A, neutralizante, inflamación, ¿no?, respuesta inmunológica y células B y T en la tercera línea. Aquí tenemos justamente el epitelio con sus cilios, productor de moco, ¿no? Eso también como primera línea de defensa. Entonces aquí tenemos en la parte anatómica, la temperatura, humedad, tos, ¿no?, la microbiota, la producción de péptidos antimicrobianos, como parte todo de la primera línea de defensa. Aquí tenemos en la segunda línea de defensa mecanismos, ¿no?, como fagocitosis, mediado por el reconocimiento por TRR, ¿no?, de los patrones moleculares de los patógenos, ¿ok? Y como resultado tenemos producción de citocinas diversas. Aquí un ejemplo claro de reconocimiento por la respuesta inmunitaria del Streptococcus pneumoniae, que es una bacteria gram positiva, un poco gram positiva. Entonces, como tal, ¿qué es lo que tiene? Tiene ácido lipoteicoico y lipopéptido, ¿ok? Y estos son reconocidos por Toller receptor 2. Aquí en este caso también su neomolicina es reconocida por Toller receptor 4, es su toxina, ¿no? Entonces aquí intracelularmente activa moléculas mediadoras como el caso de MIT88, y esto resulta en la activación de factores de transcripción NF-kappa beta que se trasloca al núcleo, y esto que lleva producción de citocinas inflamatorias como la interleucina 6, TNF-alfa y la producción de la prointerleucina 1 beta. ¿Okay? Lo mismo sucede aquí cuando se activan otros Toller receptores a nivel del endosoma. ¿Por qué? Porque estamos hablando de material genético reconocido de la bacteria. ¿Okay? También activa MIT88, TNF-kappa beta. Tenemos por aquí también otros receptores que pueden reconocer otros componentes del DNA de la bacteria y activan factores de transcripción como el IRF3, que está asociado a la producción de interferones de tipo 1, ¿okay?, alfa y beta.
Y en el caso de la neumolicina, por ejemplo, puede ser reconocida por Not-like receptor. Y aquí tenemos activación de inflamosomas, ¿no? El más común de los receptores es el NALPI3. Este NALPI3, ¿ok?, activa las vías de las procaspasas. Procaspasa 1, la caspasa 1, y aquí que yo tengo que se va a activar la prointerleucina 1 beta, generándose la forma activa de la citocina, que es la interleucina 1 beta, y es esta la que va a ser liberada y relacionada al proceso. ¿Ok? Entonces, aquí yo tengo solamente innato, como pueden ver, solo innato para el estreptococo neumonía. Todo por el macrófago o por el neutrófilo. Aquí no hay adaptativa todavía, pero tengo la parte del reconocimiento, ¿no?, por todos los componentes básicos de la bacteria. ¿Ok? Entonces, si yo tengo aquí esta segunda línea de defensa en paralelo, ¿qué es lo que sucede? Se libera interleucina 6, se libera TNF-alfa, se libera interleucina 1. ¿Qué tengo? Fiebre, ¿no? Alteración en la, a nivel del hipotálamo. Fiebre, proteínas de fase aguda, porque llegó la interleucina 6 hasta el hígado, ¿no? Proteínas de fase aguda. Tengo activación de complemento. Hasta este momento, la vía clásica, ya tengo anticuerpo aquí. Hasta este momento, alternativa, ¿ok? Después tengo deregulación de mastocitos porque tengo la liberación de histaminas, ¿no? Prostaglandinas, leucotrienos, y tengo, por lo tanto, tengo inflamación, ¿no? Aumento de producción de células fagocíticas. Entonces tengo reclutamiento. ¿Llegan por dónde? Llegan por las glándulas postcapilares, ¿ok? Tengo mecanismos de las células fagocíticas, destrucción de microorganismos. ¿Por qué? Porque las células fagocíticas van a realizar lo que es el estallido respiratorio o el pulso oxidativo, produciendo especies reactivas de oxígeno, oxioníticos, los intermediarios, ¿ok? Entonces, todo dentro del fagolisosoma, recuerda, ¿no es cierto? Fagocita y destruye dentro. Entonces, y después, eso también me activa, por ejemplo, la vía de la coagulación, porque se activó complemento, activo coagulación, con los componentes en común. Y aquí también tengo, bueno, reparación daño y reparación del tejido. En la tercera línea, recuerden que hay la presentación de antígeno y tengo mi activación de mi célula B y T. En el caso, para activar la T, 3 señales. ¿Ok? Esta es la sinapsis inmunológica, que es justamente la interacción de estas moléculas, ¿no? De la primera, segunda y aquí, ¿no? Justamente está. Bien, entonces, ¿qué sucede aquí? Activo mi célula T, activo mi célula B, por lo tanto tengo producción de inmunoglobulinas. ¿Ok? Activación de complemento, aquí ya adiciono ¿qué vía? La clase, ¿no? Y tengo de nuevo la activación de los mastocitos, ¿no? Tengo aquí reclutamiento, mecanismos como citólisis, producción de anticuerpos neutralizantes, ¿ok? Fagocitosis, estallido respiratorio y complemento. Y aquí tengo el estallido respiratorio, justamente el macrófago, que se activa por señales diversas de citocinas, TNF, interferón gamma, ¿no? Aquí está, se activa y produce el oxígeno. ¿Que hay bacterias que pueden escapar? Claro que sí hay, ¿no? Que pueden escapar de todo este mecanismo. Ahora, tenemos aquí, en términos generales, la colonización, ¿no? 50% tenemos bacterias como la Neisseria, Corynebacterium, Haemophilus, menos del 10%, streptococos, piógenes, pneumoniae, meningitis, ¿okay? Menos del 1% con difteriae, Klebsiella, pneumoniae, o pacientes que pasan por tratamientos con antibióticos pueden presentar una pseudomonas, cándida, ¿okay? Latentes tenemos a nivel del pulmón tuberculosis latente o tenemos una neumocistosis, ¿no? Aquí, bueno, y en algunos, el caso del herpes simple, el virus de Epstein-Barr. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Ok. Bien, entonces vamos a recordar un poquito sobre el virus de SARS-CoV-2. ¿Qué sabemos de este virus? Estamos hablando de un virus, ¿no? Que es un beta coronavirus, que tiene una envoltura. ¿Okay? Justamente a nivel de sus glicoproteínas, una de las proteínas que resalta más es la proteína S, ¿no? La proteína spike, que está asociado justamente a los ciclos de unión. ¿A quiénes se unen? A los receptores de angiotensina de glucosa.
¿ok? Entonces, pero no es solamente eso, tiene otros componentes, ¿no? Dentro de su estructura, por ejemplo, su proteína M de su membrana. Estamos hablando de un virus de ARN en sentido positivo, que quiere decir que su ARN, ¿no?, mensajero, es capaz de sintetizar proteínas rápidamente. ¿Okay? Las principales proteínas que se inician son las proteínas estructurales, ¿no?, las proteínas más importantes iniciales. Tenemos proteína N a nivel de su nucleocápside y la proteína E en su envoltura. ¿Okay? ¿Qué más? Ok. ¿A quién se va a unir? Al receptor de angiotensina de tipo 2. Pero esto no es suficiente para generar la infección. Requiere, justamente, y esto es esencial, que sea preciso para que haya un clivaje y la activación y permita la entrada de este virus, unas serinas proteasas. Las serinas proteasas transmembranas de tipo 2. ¿Okay? Es la famosa TMPRSS2, ¿no? Sí, TMPRSS2, ¿ok? Es la serina proteasa, ¿ok? Ahora, ¿qué características se tienen, ¿no?, en cuanto al proceso infeccioso? Si hablamos que se une el receptor de angiotensina de tipo 2, este se encuentra presente en diversos tipos celulares, no solamente a nivel del aparato respiratorio, ¿ok? Por eso es que permite la infección en diversos tipos de células, ¿ok? Y también a ese nivel también encontramos las serinas proteasas que son necesarias para la activación. ¿Okay? Entonces, ¿dónde lo encontramos? Por ejemplo, en el sistema nervioso, en vías aéreas, a nivel de los vasos sanguíneos, pulmón, hígado, intestinos, riñones, corazón. ¿Ok? Y a nivel de la conjuntiva también. Entonces, y también la furina, que es justamente las proteasas, también están a nivel de diversos tipos celulares, que es lo que permite el clivaje. ¿Ok? Entonces, en términos de respuesta inmune, ya lo hemos visto, lo revisamos de nuevo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Se une al receptor de angiotensina, ¿no? Entonces, la célula que ha sido infectada, ¿ok?, un neumocisto, por ejemplo, un neumocito, disculpen, en este caso ingresa el virus y la célula, al darse cuenta que está siendo infectada, va a activar vías de señalización interna, que resultan en ¿qué? Justamente en la producción de enzimas inflamatorias, de citocinas inflamatorias, ¿okay?, y de péptidos antimicrobianos por diversas vías de señalización. ¿Okay? En estas condiciones se crea normalmente, ¿no?, lo que es el estado antiviral. ¿Recuerdan qué es el estado antiviral? ¿Qué será el estado antiviral? Okay. El estado antiviral una vez que una célula ha sido infectada por el virus, ¿okay?, ella, estamos viendo, va a producir citocinas inflamatorias. ¿Okay? Una de las citocinas primordiales está relacionada a los interferones, el interferón de tipo 1 y 3. En este caso, el estado antiviral es creado por el interferón de tipo 1. ¿Okay? ¿Qué significa? Tengo mi célula que ha sido infectada por mi virus. ¿Okay? Entonces, esta célula, al ser infectada, va a producir interferón de tipo 1. Este interferón va a ser captado, esa señal va a ser captada por las células vecinas que no han sido infectadas todavía. ¿Ok? Y ellas tienen receptor para interferón de tipo 1, entonces van a ser sensibilizadas al contacto por esta citocina y se van a dar cuenta que se aproxima, ¿no?, algo infeccioso. Entonces se aproxima peligro, es lo que ellas están captando. Entonces, este estado, a ellas, ¿qué es lo que va a hacer? Ellas las va a promover que se queden en lo que se conoce como el estado antiviral. ¿Qué significa esto en términos de la célula? Que la célula se va a preparar para la llegada próxima, inminente, ¿no?, de este virus. ¿Y qué es lo que ella va a hacer? Una vez que el virus ingrese, ella va a inhibir de alguna manera la replicación de este virus como parte del proceso infeccioso. Puede ser por tres mecanismos, ¿ok? Puede inhibirlo
aquí hablando en términos la inhibición de la síntesis de las proteínas del virus, por un lado. ¿Ok? Inhibe la síntesis de las proteínas del virus. O puede degradar el RNA de este virus, una vez que ingresa por otras vías. ¿Ok? O puede inhibir la expresión genómica del virus y el ensamblaje de los componentes proteínicos de este virus. ¿Ok? Entonces, por cualquiera de estas vías, la célula va a inhibir que el virus se replique en él. ¿Ok? Este es el estado antiviral. Hasta aquí perfecto, nos estamos defendiendo por una infección a nivel celular, ¿no es cierto?, de un virus. Ahora, ¿qué es lo que sucede con algunos tipos de virus, como los coronavirus? Esto se ha visto en el caso del virus del SARS-CoV-1, del MERS-CoV, ¿ok? Y otros tipos de virus. ¿Qué es lo que hacen? Ellos van a inhibir completamente la creación del estado antiviral o van a retrasar la creación del estado antiviral. Se dice que hasta a veces lo retrasan hasta por 2 días. ¿Okay? De tal manera que no se va a producir el interferón gamma de tipo 1, tipo gamma no, es alfa y beta. Interferón de tipo 1 no se produce, ¿ok? Entonces, esto es lo que se ve aquí. Okay. Lo que va a suceder es justamente esto. El virus ingresa, ¿ok? Y tiene diversos tipos de componentes que van a inhibir justamente la activación de diversos tipos de moléculas adaptadoras, que en la cascada de señalización resultarían en la activación del IRF3 y por lo tanto su translocación al núcleo para que se produzca interferón de tipo 1. ¿Okay? En este caso el virus, diversos componentes de él, ¿okay?, van a inhibir algunos de estos mecanismos, entonces aquí no se va, no se produce interferón de tipo 1, por lo tanto no se crea estado antiviral. Y las células del tejido no van a darse cuenta de que van a ser invadidas por el virus. ¿Okay? Ese es un mecanismo de escape que realiza el virus para poder sobrevivir. ¿Okay? Bueno, aquí básicamente se ve, ¿no?, la presentación de antígeno. Este es un neutrón macrófago de una célula T. Esta es la sinapsis inmunológica. ¿Okay? La primera señal, segunda señal, ¿okay?, otras moléculas coestimuladoras. Entonces, una vez que se activa la célula T, será una célula T naive en su primer encuentro, ¿no?, en estas condiciones se va a generar, por ejemplo, ¿no?, una TH1. Esta TH1, ¿no?, que va a producir, en principio expresa el factor de transcripción TIBET, que va a estar relacionado a la producción de interferón gamma y de interleucina 2, que es autógena, ¿no? Entonces aquí la célula va a expandirse clonalmente, ¿ok?, y va a generar la producción de estas citocinas que van a comandar otras células, como las células TCD8 citotóxicas. ¿Para qué? Para que éstas vayan al tejido y destruyan las células infectadas por el virus, las TCD8. ¿Okay? Entonces tengo aquí, por liberación de perforinas de enzimas, la muerte celular de la célula infectada. ¿Qué más tengo aquí en términos de respuesta inmunológica? ¿No? En la adaptativa yo puedo tener activación, ya vimos TH1, ¿okay?, pero también puede haber al mismo tiempo TH2. Recuerden que una respuesta no es solamente uno, un perfil, exactamente. ¿Okay? Entonces tengo también aquí otros, ¿no? Tengo producción de diversos tipos de inmunoglobulinas. IgM, que activa complemento, ¿ok? Tengo oxonización, citotoxicidad, tengo también aquí después hay switch, cambio, IgG, que oxoniza también y neutraliza, y a nivel de las mucosas yo tengo la inmunoglobulina A neutralizante, ¿ok? Que de nuevo es importante porque a nivel de las secreciones va a bloquear la adherencia en las mucosas, ¿no?, del virus al receptor de angiotensina en el epitelio. Neutraliza justamente, ¿okay?, porque estamos hablando de infecciones a nivel de los pulmones, ¿no?, de tejidos internos, ¿okay? Y si hablamos de activación de otras células como los macrófagos, ¿okay?, tenemos justamente, ¿no?, estos macrófagos dentro del proceso inflamatorio son reclutados, generados, TH1 activados, natural killer. Entonces todo esto genera producción de interferones, ¿no?
Entonces, aquí tenemos dentro del reclutamiento de células los monocitos inflamatorios que al llegar al tejido se van a transformar por citocinas en el medio como YMCSF en macrófagos de tipo M1. ¿Okay? Estos macrófagos de tipo M1 van a activarse por diversos tipos de citocinas, interferón gamma, TNF, YMCSF, ¿okay? Los interferones diversos. Y aquí tenemos otras células, por ejemplo, natural killer, células T, ¿no? Tenemos aquí el macrófago, va a fagocitar el virus, ¿ok? Y aquí tenemos la activación, por ejemplo, reconocimiento por material genético, tolerabilización 7, ¿ok? O también otras moléculas como resultado del daño en el tejido, el estrés oxidativo, se liberan aquí los oxipeds y activa tolerabilización 4, ¿ok? Otras vías, y tenemos la activación, por ejemplo, de fototranscripción NF-kappa beta y producción de citocinas, ¿ok? Ahora, por otro lado, también tengo por reconocimiento de NAPI3 inflamosomas, producción de inflamosomas, y aquí caspasa 1 activa prointerleucina 1 beta, ¿ok? Y tengo interleucina 1 beta activa y tiene una acción autócrina también, como un loop. ¿Okay? Ahora, en el medio de esto, si tenemos la presencia de tormenta de citocinas por una hiperactivación que genera la hiperactivación de los macrófagos, ¿okay? También puede darse el caso que se generen anticuerpos no neutralizantes. Y eso lo mencioné un poquito cuando hablé en la activación exagerada dependiente de anticuerpos, ¿no? Las ADE. Entonces aquí tenemos anticuerpos no neutralizantes, por ejemplo, inmunoglobulina G anti-S, que es la spike, ¿no? Y en lugar de neutralizar el virus e impedir que infecte, favorece infección mediada por el virus. ¿Ok? Entonces aquí lo que va a hacer este anticuerpo por su porción FC se va a unir al receptor de porción FC gamma, que es un receptor de baja afinidad, pero que existe, y en este caso va a favorecer la infección del virus a las células. ¿Ok? En lugar de neutralizar, favorece. Incrementa la respuesta alterada. ¿Ok? Entonces, esto aquí es lo que se visualiza aquí un poquito como una respuesta alterada. Lo vemos aquí. Cuando tenemos la infección, ¿no? Como neumocito, por ejemplo, tenemos aquí entrada del virus, ¿ok? Y la célula, al activarse, va a liberar citocinas inflamatorias, como acabamos de mencionar. Una de ellas es la interleucina 1 beta. Entonces, pero la célula que ha sido infectada después va a morir. Este tipo de muerte por liberación de citocinas inflamatorias se denomina piroptosis, a diferencia de la apoptosis, que es silenciosa. Aquí elimina citocinas inflamatorias. Entonces, en estas condiciones, ¿ok?, se liberan componentes como citocinas inflamatorias, se libera ATP, DNA de la misma célula huésped, ¿no? Y aquí se generan las múltiples señales de daño a nivel del tejido que incrementa el proceso inflamatorio. ¿Okay? Entonces, en este caso, citocinas, reclutamiento, ¿no?, de diversos tipos celulares, y aquí en la persona infectada puede presentarse dos tipos de respuesta. ¿Okay? Una de ellas es la que se presenta como una respuesta saludable, generalmente en un paciente asintomático, ¿okay?, en donde se genera el reconocimiento del virus, anticuerpos neutralizantes, que como su nombre lo dice, van a inhibir la replicación del virus a otras células, ¿ok? Tengo la activación de macrófagos que van a promover fagocitosis, que van a realizar fagocitosis, ¿no?, porque hay anticuerpos neutralizantes que opsonizan, ¿ok? Tengo aquí macrófagos que van a también reconocer a las células apoptóticas y eliminarlas para que haya regeneración del tejido, y tengo también activación de células TCD4 y TCD8 funcionales. ¿Okay? Ese es en el caso de una respuesta, como dice aquí, una respuesta inmune saludable, una respuesta inmune que se caracteriza por la eliminación, ¿no?, sin daño, sin promover inflamación frente al virus. Pero también tenemos, por otro lado, ¿okay?, una respuesta inmune disfuncional, alterada, ¿okay?, que se caracteriza por la presencia de tormenta de citocinas y que esto recluta diversos tipos celulares y hay daño y destrucción de tejido, ¿okay?, formación de edema. Entonces, en estas condiciones, tormenta de citocinas, hay destrucción del epitelio, ¿no?, aumento de permeabilidad,
¿no? Vascular, formación de edema, pérdida de la conexión, la unión entre las células del endotelio y del epitelio, la producción de anticuerpos no neutralizantes que promueven infección en lugar de neutralizar el virus, ¿ok? Y esto es lo que caracteriza, por ejemplo, los cuadros de edema pulmonar, ¿no? O cuadros de neumonía. ¿Y esto qué hace? Favorece la diseminación del proceso inflamatorio y daño a diversos tipos de tejidos, ¿ok? Entonces, y aquí se ve un poquito más de eso, ¿no? Justamente lo que se ve, la activación de células, aquí hablamos de neutrófilos, por ejemplo, produciendo componentes como óxido nítrico que destruyen el epitelio, ¿ok? Hay alteración a nivel de las uniones entre las células, ¿no? A nivel del endotelio, las uniones a nivel de las caderinas, comienza a haber espacios y esto permite el paso, ¿no? De líquido, y esto favorece la formación de edema, pérdida de esa unión. Entonces aquí tenemos justamente citocinas como interleucina 6, 8, TNF, aumento de moléculas vasoactivas, las histaminas, las radicininas, ¿ok? Las trombinas, y tenemos aumento de contracción a nivel del tejido. Lo vemos aquí justamente, ¿no? En el caso este es un estado normal, es un estado de enfermedad, ¿no? Por presencia del virus, tormenta de citocinas, daño, destrucción del epitelio, inflamación, reclutamiento, edema pulmonar, ¿no? Coagulación, alteración, ¿no? Proceso inflamatorio. Bien. Entonces, aquí vemos unas características, por ejemplo, la tormenta de citocinas, ¿no? Lo ve como una tormenta literal, ¿ok? Y el síndrome de activación macrofágica, ¿ok? Que recuerde que el síndrome de activación macrofágica se caracteriza justamente por la alteración en la función efectora, ¿no? De células como las células T, ¿no? CD8 y las natural killer. Entonces, estas células, me refiero a su acción citolítica, porque hay problemas en la producción de las perforinas, ¿ok? Entonces, aquí, que puede haber un factor genético también. Entonces, aquí, ¿qué es lo que van a hacer estas células? Pero están activas, al estar activas ellas producen citocinas. Y esta excesiva producción de citocinas, pero la mala función efectora de ellas, entonces hace que incremente la activación de los macrófagos. Y en este caso, ¿no? Tenemos una hiperactivación de macrófagos y la producción de toda esa tormenta de citocinas, que resulta en el daño en el tejido. Entonces, ¿cómo tratas esto en general? Bueno, disminuyendo el proceso inflamatorio, no por diversos tipos de tratamiento. Dentro de ellos el uso de corticoides, ¿no? Las citocorinas para disminuir justamente las metilprednisolona, prednisolona para disminuir todo el proceso inflamatorio. ¿Okay? Y aquí, es solamente antes de finalizar, eso se ve en la parte del diagnóstico, ¿no? Que se veía desde el inicio de lo que es la infección. En la fase temprana, ¿no? Se ve solamente por PCR la carga viral, que si da negativo, puede ser un falso negativo, porque puede ser en el periodo de ventana también, y se requiere repetición después de unos días porque eso está relacionado al aumento de la carga viral. ¿Okay? Ahora, después tenemos en una fase, ¿no? temprana la producción de IgM, ¿no? Es el primer anticuerpo, recuerden, que es fase aguda. Después, más adelante, en la fase activa tenemos IgM, IgG, porque ya ha habido mudanza isotípica, ¿ok? Por PCR también, y posterior IgM ya no se encuentra porque ya cambió, ya, eso significa que ya pasó un tiempo, ¿ok? Este es el primer contacto, obviamente, ¿no? PCR, IgG, y después, ya de un tiempo, en la fase de recuperación, solamente IgG, porque es el anticuerpo que queda como base, ¿ok? Entonces, eso es básicamente lo que vemos por este lado. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿No? Bien. Con eso finalizamos el tema de la clase de hoy y el examen viene hasta aquí. ¿Okay? Entonces, el viernes nos vemos con los seminarios, ¿no? Los materiales están presentes en su